Dios entra por nuestros oídos y baja a nuestro corazón y comienza a germinar en nosotros, comenzamos nosotros a ser cambiados. Amén, hermano. Porque el Señor dice en su palabra que debemos de comer el pan y debemos de ingerirlo y de dirigirlo, y debemos de buscar las maneras de que el pan de Cristo nos haga provecho en nuestras vidas. Hoy si no se me van a ir porque hoy estoy pendiente del reloj. El viernes pasado me jugaron trampa, el miércoles pasado. Vamos al libro de Juan. Gloria a Dios. Al libro de Juan, capítulo 12, versículo del 35 al 40. Juan, capítulo 12, versículo 35 al 40. Amén. Amén. Seguimos en la unción del Espíritu Santo, porque Él es el que está aquí y está haciendo todo. Amén. Entonces Jesús le dijo, les dijo, aún por un poco de esta la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Esta cosa habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los salvé. Amén. Amén. Estoy yendo. ¿Qué es lo que el profeta Isaías profetizó antes de Jesús venir a la tierra? Lo que Jesús hablaba cuando predicaba la salvación. Porque muchas personas llegan a la casa de Dios o llegan a los caminos de Dios, pero no le creen a Dios. Y nosotros debemos de ser hombres y mujeres creyentes de la palabra de Dios. Amén, hermano. Porque Dios no quiere venir a tu vida a entrar a las fuerzas. Dios quiere venir a tu vida como vino a la cruz, por amor. Entonces yo debo de reconocer que tengo un llamado y no es de hombre. Tengo un llamado de Cristo para yo predicar la palabra de Cristo y para yo convertirme a Cristo y para que la sabiduría de Cristo venga a mi vida. Amén, hermano. Porque ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces lo malo tiende a confundir a los hijos de Dios. ¿Y por qué tiende a confundirlos? Porque es que
Y lo malo va a querer perseverar en la vida del creyente. Pero el creyente debe de estar vigilante. ¿Quién me llamó? A quien yo le sirvo. Porque muchas veces tú estás en los caminos de Dios, vienes aquí a la iglesia y alguien no te mira de agrado y tú vas a decir, oye, vale, ¿será yo que estoy endemoniado o es mi hermano que está endemoniado? Sí, porque el Señor dice que cómo sacamos la viga, la paja del hermano si no sacamos nuestra viga. Amén. Porque siempre cuando nosotros vemos mal en el hermano, porque estamos peor. Porque la palabra del Señor dice que debemos de orar uno por el otro. ¿Para qué? Para que cuando tu hermano sea bendecido, la bendición corra detrás de ti y te alcance. Amén, hermano. Entonces, ¿cuál es el proyecto de Dios en mi vida? Transformarme, hacerme un hombre, una mujer diferente de lo que yo era en el mundo. Porque en el mundo que hay muerte, pero en Cristo hay vida. Amén. ¿Y qué es lo que sucede? Que si yo no me pongo, o si yo no busco, o si yo no indago cambiar mi vida, Cristo no me la va a cambiar. Porque yo tengo que buscar. Por eso es que siempre las personas que andan en brujería, cuando llegan al Señor, hacen las oraciones, y las oraciones son oraciones hechiceras. Y para cambiar la actitud de la persona, tiene que llegar un poder de Dios o tiene que venir una liberación a la vida de la persona. O la persona tiene que buscar ser liberado. Mira, aquí llegó un hermano hace 18 años, estaba en la puerta. Y ese hermano era brujo. Cuando llegó aquí, lo subimos desde la escalera hasta arriba, hasta el altar. Era un gigantón más grande que yo, lo agarramos entre 3 diáconos. Y él se quedaba en la puerta. Cuando yo le preguntaba, ¿dónde está la Biblia? No, pastor, yo no necesito la Biblia porque la tengo aquí. No oía la palabra, sino decía que le servía a Dios en la puerta. A los pocos años el hermano se desapareció. Mas nunca se supo de él. ¿A dónde fue? Solo Dios. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué dice el profeta Isaías que oyendo no oyen? Porque es que yo debo de tener una palabra de convicción, de orientación, que soy un hombre diferente de lo del mundo, una mujer diferente de la del mundo. Aunque me digas tú no cambias, yo tengo que saber que sí yo he cambiado y yo voy a cambiar. Amén, hermano. Amén. Porque el que mora en mí va a hacer la obra. Si no la he hecho, él habrá el momento oportuno. Pero yo debo de buscar que mis oídos se abran para oír la palabra, mi pensamiento para pensar en Cristo. Nosotros debemos de imaginarnos cómo el Señor caminaba por el terreno de Galilea. Y niños jugaban como nosotros jugábamos. Pero muchos se nos olvida la infancia que tuvo Jesús, y la infancia que tuvimos nosotros, y la infancia que quiere el Señor colocar en nuestras vidas. Porque la palabra dice que el que no es como niño, es muy difícil que tenga vida eterna. ¿Sabe por qué, mi querido hermano, que es muy difícil? Porque siempre va a venir tribulaciones.
Cuando tú piensas lo que no es, van a venir argumentos, van a venir pensamientos erróneos como los que vinieron a Ananías. Cuando llevaban la congregación todos los pies de los apóstoles, y le vino a Ananías el diablo y le dijo: vende tu heredad, pero quítale la mitad. ¿Y qué le dijo el apóstol Pablo? ¿Por qué has permitido que Satanás haya envenenado tu corazón? ¿Y usted cree que Ananías pensaría que lo estaba haciendo mal? No. Él lo que pensaba, que no se lo iba a dar todo a los apóstoles y agarrar él una parte de la heredad. No estaba haciendo mal, pero eso estaba haciendo mal, porque cuando yo veo la normalidad es porque yo estoy mal. Yo tengo que ver una innormalidad en mi vida espiritual. Porque todo el que Cristo llama lo busca para transformarlo. Por eso dice: el que era borracho ya no será borracho. El que fumaba tabaco no fumará. El drogadito no será drogadito. Y a cada persona le iba hablando, o a cada demonio, porque todo lo de vicio es demonios. Entonces el Señor viene a la vida de nosotros a bendecir nuestras vidas y a liberar nuestras vidas, nuestra alma. Porque nosotros en Cristo andábamos como perdidos, desventurados, desnudos. Quiere decir que no éramos nadie. Pero visualice usted los caminos de Dios. Cómo le llegan a usted proposiciones. Si a usted le gustaba la música y en el mundo no pudo hacer música, canto, alguien le va a llegar y le va a decir: tú tienes buena voz, quieres afinarte la garganta. Y no porque yo se lo diga, porque miren, los adoradores que estaban en las iglesias de Estados Unidos, ¿cómo perdieron su alma? Lo sacaron. Los grandes millonarios. Tú puedes estar grabando canciones y puedes servir en la iglesia, no te preocupes. Pero después que Satanás los exaltó, no volvieron más. Por eso, hermanos queridos, Elvis Presley era un músico adorador de Dios. Y el diablo lo sacó de la casa y lo puso donde nunca había llegado su vida. Hermanos queridos, si tú estás en la casa de Dios, si tú estás en las manos de Dios, busca tú de abrir tus oídos para oír la voz de Dios, para que Dios entienda que tú quieres cambiar. ¿Por qué? Porque cuando tú gimes y clamas a Dios, Él te oye. Él sabe que tú no has podido avanzar, Él te oye y te va a hacer avanzar. Y abrirá tu voz, tus oídos, tu mente, tu corazón, tu alma, y comenzarás a ser diferente. Ajá. Mateo. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 13, versículo 13 al 16. Mateo, capítulo 13, versículo 13 al 16. Amén. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 13, versículo 13 al 16.
Gloria a Dios. Seguimos en la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así. Por eso les habló por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo lo sane. El 16 y el último. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Amén. ¿Está viendo? Estoy oyendo. Bienaventurados somos aquellos que oímos y vemos y caminamos en pos de Dios. La sabiduría de Dios no viene sobre toda persona. La sabiduría de Dios viene sobre la persona que persevera a tener un cambio en su vida. La sabiduría de Dios no viene por el servicio que les haga la persona a Dios. No, eso es trabajo. La sabiduría de Dios viene cuando nosotros doblegamos nuestro espíritu para tener el entendimiento y la sabiduría del Omnipotente. Amén, hermano. Porque cuando usted le sirve a Dios en el lugar que le sirva, usted lo que está buscando, ¿qué? Ser bendecido por Dios. Amén. Pero cuando usted inclina su rostro y no le presta atención ni la mirada a aquel desviador de lo bueno de Dios, vendrá sobre usted sabiduría, conocimiento, revelación, entendimiento de Dios para usted caminar en los caminos de Dios. Amén. Muchas veces muchas personas que hacen la palabra de Dios insípidas en su vida. Como pastor, ¿cómo la hacemos insípidas? Mire, el Espíritu Santo no tiene horario para despertar a usted. ¿Cierto, mi hermano? El Espíritu Santo lo despierta a usted cuando sabe que es necesario que usted tenga un encuentro con Él. Por eso se llama oración en el Espíritu. No es cuando usted se hace un dogma. Tengo que orar a las 3 de la mañana. Y cuando llega a las 2 de la mañana, se desvela porque tiene que pararse a las 3 a orar. Eso no es oración, es la sabiduría del Espíritu Santo. Toda persona para tener la sabiduría tiene que despojarse de los argumentos. Caminar libre, dormir libre, pero cuando el Espíritu te toque, levántate y atiéndele. Amén. Y si tienes sueño, dígale, quítamelo para poder orar. Porque los caminos de Dios no es rutina. Los caminos de Dios no son humanos, pero muchos quieren practicar la humanidad en la espiritualidad.
Por eso hay ese corito que dice que Apolo regó, Pablo escogió por la cosa, y Apolo regó, pero el que lo da el Señor. Ajá, Apolo sembró y bueno. ¿Y por qué es eso? Porque muchos se crean un yo, que yo hago, que yo puedo, que yo esto. Cuando el Señor fue a la cruz, Pedro le dijo: Señor, si tú sabes que te van a colgar, ¿para qué vas a Jerusalén? ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Porque muchas veces Dios quiere prosperarte en lo espiritual, pero alguien te trae una distracción y tú lo ves que es tu hermano o es la persona que tú quieres y vas con él. Y en ese momento quedamos enlazados sin darnos cuenta. Dios quiere caminar con cada persona apartado para Él. Por eso el pastor Eusebio dice: yo no tengo amigos. Y yo le digo: los amigos míos siempre se molestan conmigo y se van. Y no sé por qué. Cuando el diablo y sus demonios no te pueden confundir, tú verás que tu mejor amigo se aparta de ti. Cuando tu vida es dirigida por Dios, por medio de su Santo Espíritu, ese amigo que te toca la puerta, esa amiga que te daba el café, esa que decía: tú eres mi amiga fiel, la vas a ver que no la vas a ver más. Porque Dios hizo un modelo para cada uno de sus hijos. Yo debo de experimentar el modelo de Dios en mi vida. Amén, hermano. Para yo poder ser diferente. Porque aunque digan lo que digan de mi vida, yo debo de reconocer que yo no lo soy. Porque si Cristo mora en mi vida, yo estoy siendo transformado por Cristo. Y si no lo estoy haciendo, por medio de esa transformación que tú buscas, Él lo va a hacer. Porque el Espíritu Santo busca esas actitudes del humano para Él caminar y ayudarnos a ser cambiados. ¿Sabe por qué yo tuve un encuentro hace 21 años con el Espíritu Santo? Porque yo anhelaba su presencia. Y ese anhelo, su presencia, y todavía anhelo su presencia. Ese anhelo de su presencia me llevó a mí a un conocimiento espiritual sobrenatural. Y por eso usted ve que aquí muchos de mis hermanos me miran por sobre los hombros, pero yo los abrazo. Porque yo amo a mis hermanos. Amén, hermano. Porque mi corazón lo cambió el Espíritu Santo para amar. Pero no para dejarme embuscar, para dejarme confundir. El Espíritu Santo, cuando viene a tu vida, es para liberar tu alma y para mostrarte los caminos para caminar. Porque si no amor del Espíritu Santo los caminos para tu caminar, tropezarás, caerás y te apartarás de Dios. Pero cuando tú caminas con la presencia del Espíritu Santo, el que te haga la guerra será Dios. Todo el que te haga la guerra será Dios. Porque Él pelea
por sus escogidos. Él pelea por sus escogidos. Amén, hermano. Así que si tienes negocio y llega alguien y te echa agüita, duerma tranquilo y gócese. Amén. En estos días en la casa, en la puerta de mi casa echaron un poco de tierra. Yo no la vi, yo pasé. Cuando mi esposa estaba barriendo fue que me dice, hay un poco de tierra, la agarra y bota. Tierra sin Cristo está muerta. Amén. Brujo que se quiera levantar contigo está muerto. Porque Cristo es el hacedor. Amén, hermano, el hacedor de todo destructor. Y si Cristo está en ti, tú destruyes todo lo que se levante contra ti. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Porque no es fácil ser cristiano. ¿Y por qué no es fácil ser cristiano? El pastor Eusebio estaba hablando el domingo antes pasado de que todo el que acepta a Cristo es bendecido desde el momento que lo acepta. ¿Y por qué?